Abran sus Biblias en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo del 10 al 24. Hoy veremos estos versículos del 10 al 24. Yo quiero, ahorita oramos, simplemente el día de hoy me llamó mucho la atención porque vi una publicación, un póster, algo así pegado, donde creo que es una conferencia que se llama Dios sí, Iglesia no. Creo que es una publicación, una conferencia, creo que de una iglesia católica. Y me llamó mucho la atención. Realmente no sé de qué habla la conferencia ni nada, pero me llamó mucho la atención porque hay mucha gente que puede pensar de esa manera. Dios sí, yo creo en Dios y Dios, pero de la iglesia no quiero saber nada. Y esto es interesante que podamos meditar el día de hoy, porque cuando uno muchas veces habla de la iglesia, muchas veces no se escuchan cosas tan buenas. Por eso de repente alguien hace algo y dicen, uy, eso que son cristianos. O hacen algo y luego de repente es, uy, ¿y para eso quieres que vaya a tu iglesia? ¿Y cuántos de ustedes no han tenido un conflicto con alguien, algún hermano de la iglesia? ¿Cuántas veces no hemos sido afectados, lastimados, dañados, nos hemos disgustado de repente con alguien de la iglesia? Y de repente pareciera que no sucede nada y que a lo mejor pudiéramos decir, pues yo no le hablo, simplemente no me relaciono. Pero el día de hoy, a través de esta enseñanza, creo que aprenderemos a entender que para Dios es tan importante que nosotros como hijos de Dios y como iglesia podamos amarnos. Si hay algo que debe de haber en nosotros, es amor. Porque el amor debe de ser la característica principal que la gente encuentre en una iglesia. Si buscamos una iglesia perfecta, ¿la podemos encontrar? No, ¿por qué? Porque la iglesia la formamos nosotros y somos imperfectos. Entonces, increíble, ¿no? Porque algo que Dios hace es que Dios escoge a lo vil y lo menospreciado. La Biblia me enseña que lo que el mundo no escogió, de repente Dios dice, bueno, dámelo, y yo lo agarro. Y lo que el mundo no escoge, somos nosotros. Por eso es imposible que podamos encontrar una iglesia perfecta, pero una iglesia que ante Dios va siendo transformada día a día hasta que un día podamos llegar a la estatura del varón perfecto. Y hay una promesa, habrá un día en que entonces sí seremos perfectos como nuestro Dios que está en los cielos es perfecto. Pero todo esto me habla que entendamos la importancia de amarnos los unos a los otros. Estamos viendo esta carta de Juan y no podemos olvidar el contexto para entender lo que veremos el día de hoy. Porque algo que hemos estado platicando semana a semana es que Dios es luz y Dios es amor. El título de nuestra serie de la primera carta de Juan precisamente es así: Dios es luz y Dios es amor. Y lo primero que pudimos aprender desde el capítulo 1, precisamente eso: Dios es luz, no hay tinieblas en Él, y que si nosotros hemos pecado, Dios perdona nuestro pecado. Pero algo bien importante, en la iglesia, o esta carta está escrita a un grupo de iglesias que están viviendo momentos difíciles, porque hay un grupo de personas que están enseñando dentro de la iglesia que no es cierto que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús no vino. Y entonces lo que Juan trata de afirmar a través de esta carta es saber quién es Jesús, que Jesús es el enviado, el Hijo de Dios. Y entonces hay un conflicto dentro de la iglesia. Hay gente que está enseñando cosas contrarias para desanimar a la gente de la iglesia. Hay gente que está discutiendo para traer división dentro de la iglesia. Y lo que está haciendo Juan es tratar de hacer ver que nosotros como hijos de Dios tenemos que ser diferentes a lo que el mundo está viviendo. Tanto así que Juan llega a decir que dentro de la iglesia hay dos tipos de personas. Personas que aman a Dios, que obedecen a Dios, que viven en luz, que tienen vida eterna, que han sido perdonados, que han sido restaurados. Pero también hay un grupo de personas que no son parte de ellos. Por eso en el capítulo 2 dice: salieron de nosotros,
pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros. Y esto es para que se manifieste que no todos los que están en la iglesia son de nosotros. Es lo que Juan está diciendo. Y no solamente ahí, sino que empieza a decir, y hay muchos que se han levantado como anticristos. Y el anticristo, bueno, normalmente uno piensa en la tribulación, el anticristo que va a venir, pero Juan no está hablando de eso. Juan está hablando de personas que están dentro de la iglesia y que están trayendo esa división y ese conflicto y que tratan de desacreditar la obra de Cristo. Entonces, lo que está diciendo Juan es: esta gente que no conoce a Dios, esta gente que aún puede estar dentro de la iglesia, me dice que esos son anticristos. Y Juan quiere que la iglesia aprenda a ver que en nosotros tiene que abundar el amor y tenemos que ser diferentes. Por eso en el capítulo 3, si quieren, ahí en el versículo 1 dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces Juan quiere que entendamos que Dios ha puesto un amor en nosotros, en el cual nos ha llamado hijos de Dios. El amor de Dios está sobre nosotros. Y hay algo que tenemos que aprender. La semana pasada mencionamos esto. Si quieren, del versículo 6 dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. La semana pasada estuvimos mencionando que todo aquel que permanece en ¿quién? En Dios, no peca. Y dijimos que esta frase no peca para Juan significa que no peca deliberadamente, o más bien es una persona que no vive pecando de una manera libre. Que, en otras palabras, alguien que dice: yo sé que estoy mal, yo sé que estoy pecando, así soy yo sé que a Dios no le agrada, pero yo así voy a seguir viviendo. Bueno, una persona que conoce a Dios no vive de esa manera. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido transformados a través de Jesucristo. Entonces, por eso incluso dice ahí en el versículo 6: todo aquel que peca así de esta manera deliberadamente en una rebelión, me dice, no le ha visto ni le ha conocido. ¿Por qué? Porque alguien que peca de esta manera es alguien que es del diablo. Mira, ahí dice en el versículo 8, dice: el que practica el pecado, otra vez, que vive un estilo de vida pecaminoso. ¿Habrá gente en la iglesia que vive de esta manera? Sí. Hay gente que no ha cambiado, que vive de la misma manera. Dice, bueno, todo aquel que practica el pecado, claramente me dice, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y luego me dice lo contrario: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y otra vez, yo creo que entendamos nada más: no quiere decir que alguien que está en Dios ya no peca. No está hablando de eso, sino lo que está hablando es que alguien que ha nacido en Dios no peca deliberadamente o no vive una vida de rebeldía. Porque todos los que estamos aquí hemos pecado, ¿verdad? Levante la mano, ¿quién no pecó en este día? Nadie, ¿verdad? Todos hemos pecado el día de hoy, porque no somos perfectos. Pero tengo que entender que una cosa es pecar, lo que hacemos diariamente y Dios, perdónanos. A otra cosa es una rebeldía donde a mí no me importa, yo voy a vivir de esa manera sin que haya un cambio en cada uno de nosotros. Entonces, ahí nos quedamos la semana pasada. Importante, nomás tengamos en cuenta, ya me dice Juan que todo aquel que vive en rebeldía o practicando el pecado es hijo del diablo. ¿Hasta aquí estamos bien? Bueno, yo quiero leer del versículo 10 hasta el 24, todo en corrido para entender el concepto, y después lo explicamos para aprender, pero entendamos, porque hoy veremos un contraste entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y nosotros saber de qué parte
nos encontramos. Dice el versículo 10: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Porque ese es el mandamiento que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amémonos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Oramos. Dios, te doy gracias. Gracias por la oportunidad que nos das en esta hora de venir a escuchar tu palabra, a poder leerla y poder entender lo que tú nos quieres hablar y instruir el día de hoy, Dios. Quita toda distracción, quita todo lo que pueda perturbar nuestra vida y permite que juntos, a través de esta lectura, podamos recibir lo que tú tienes para con nosotros. Háblanos, enséñanos conforme a tu voluntad a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. En esta lectura nos dimos cuenta que me habla de dos tipos de personas. Lo vemos inmediatamente en el versículo 10. Porque en el versículo 10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios. Me habla un grupo de personas, y los hijos del diablo, otro grupo de personas. Dice: todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces yo tengo que aprender primeramente a dividir y entender quiénes son los hijos de Dios. Bueno, los hijos de Dios, según el libro de Juan, me dice que a los que le creyeron, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad o el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces todo aquel que ha nacido de Dios, aquel que es una nueva criatura, estos son hijos de Dios. Por eso es importante que no perdamos el contexto, porque lo que Juan quiere hacer a la iglesia ver es que nosotros no podemos comportarnos como el mundo. Si es que somos cristianos, tenemos que ser diferentes. Ahora, ¿quiénes son los hijos del diablo? Interesante, porque la Biblia no me dice que el diablo engendró hijos. Eso no me dice la Biblia, sino que en lo que hemos leído en este capítulo me habla de tres características que me muestran quiénes son los hijos del diablo. Número uno, aquellos que practican el pecado o que viven una vida en rebeldía, conociendo lo que Dios ha dicho. Es una característica. La segunda, leíamos ahí, dice: todo aquel que no hace justicia. Y número tres, me dice: el que no ama a su hermano, pues no es de Dios. Tres características importantes que yo puedo ver en este tipo de personas, sobre todo los hijos que le llaman los hijos del diablo, porque son personas completamente diferentes. La principal tema que podemos ver es que dice que no ama a su hermano, y eso no es de Dios. Jesús mismo
Si vamos tantito, por favor, a Juan capítulo 8, verso 44 al 47, Jesús también habla algo muy parecido. Está Jesús hablando con unos personajes y Jesús les dice precisamente esto. Dice Juan 8, 44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y me dice cómo es el diablo. Dice: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esto es la manera en que Jesús está hablando de aquellos que son hijos del diablo, porque le está diciendo: vuestro padre es el diablo. Y tiene que ver con que, número uno, es homicida. Esto es interesante, más adelante lo voy a explicar por qué dice homicida. Pero también dice porque es mentiroso y es padre de mentira. Y todo eso tiene que ver con el principio. Versículo 45 dice: y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? O sea, Jesús le dice: a ver, díganme en qué me he equivocado, díganme en qué he pecado, díganme en qué he fallado. Y si no he fallado, ¿por qué no creen lo que yo les digo? Y luego me dice, Jesús da el contraste: el que es de Dios o hijo de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no lo oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces Jesús dice: bueno, también las personas que no son hijos de Dios son aquellos que no oyen su palabra y también los que no le obedecen. Entonces, estamos viendo algunas características, y lo que estaremos marcando son precisamente características de personas que Jesús dice que son hijos del diablo, y Juan también lo dice, que viven en rebeldía, que no hacen justicia, que no aman a su hermano. Por lo tanto, Jesús dice: no oyen, no obedecen la palabra, pero también me dice que mienten. Y tengo que aprender algo o entender algo. Justicia es la condición aceptable delante de Dios. Entonces, alguien que hace justicia es alguien que hace lo que a Dios le agrada. Por eso ahí en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, versículo 10, está diciendo que los hijos del diablo es todo aquel que no hace justicia, o sea, todo aquel que no hace lo que a Dios le agrada. Y también me dice que no ama a su hermano, entonces no es de Dios. Versículo 11: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Y aquí es un punto importante, porque Juan va a recordar incluso algo que ya nos ha dicho semanas atrás en esta misma carta: que nos amemos unos a otros. Y este es el mensaje, este es el mandamiento, eso es lo que Dios nos ha pedido. Incluso ahí mismo, si te vas hasta el versículo 23 que ahorita estábamos, que ahorita leímos, en el versículo 23 dice: y este es el mandamiento, número uno, que creamos que en el nombre de su Hijo Jesucristo, y número dos, que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y ese es el punto importante. La iglesia tiene que aprender que el amor de Dios tiene que reflejarse en nosotros. ¿Para quiénes? Para nuestros hermanos. Ahora, a lo mejor con el que está sentado al lado de ti no hay tanto problema, porque vino contigo, porque a lo mejor aún ni lo conoces muy bien, pero bueno, pues me cae bien. O si lo conoces, te cae bien, pero de repente puede haber personas dentro de una iglesia con el cual no es tan fácil llevarme. Además, a ver, te doy 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos para que pienses con alguien con el que te es difícil llevarte en una iglesia. A lo mejor algunos dicen: ya, lo tengo. A lo mejor otros dirán: no recuerdo a nadie. Pero probablemente puedes tener a alguien que es difícil poder llevarte. Cuando leíamos ahí en la primera carta de Juan, voy a estar diciendo varios versículos
y ojalá me puedan seguir, y si no, bueno, aquí al frente van a estar para que sea más fácil para ustedes. Pero en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 7 y 8, hace una semana lo vimos. Dice así, Juan dice: hermanos, otra vez, este mensaje es para la iglesia. No os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Versículo 8: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él. Y aquí lo dijimos ese día. Bueno, por fin, ¿es nuevo o no es nuevo? Porque en el versículo 7 me dice: no os escribo un mandamiento nuevo. Pero en el versículo 8 me dice: os escribo un mandamiento nuevo. Bueno, es que sí es, pero no. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos tantito a Juan ahora, capítulo 13, versículo 34. Juan 13, 34. El mandamiento es el mismo, por eso no es nuevo. Pero sí es nuevo porque Jesús pone un estándar. Por ejemplo, dice ahí Juan 13, 34: un mandamiento nuevo os doy. El mandamiento, ¿cuál es nuevo? ¿Dónde está lo nuevo del mandamiento? No es nuevo lo que dice que os améis unos a otros. Ese mandamiento ya estaba. De eso no hay nada nuevo, es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo nuevo? Que Jesús pone un estándar de cómo debes de amar unos a otros o a tu hermano. Y Él dice que también os améis unos a otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Sí? Jesús pone ese estándar. Porque puede ser que nosotros podamos decir: pues yo amo al hermano, no, pues yo amo a la hermana, yo lo amo, sí, pues no me cae muy bien, pero yo lo amo. Pero Jesús me pone un estándar de cómo debo de amar a mi hermano. Y Jesús nos pone una vara tan alta que yo tengo que aprender en la manera en cómo me ha amado a mí. O sea, yo tengo que ver quién soy yo, cómo era yo, qué es lo que hacía yo, para poder ver cómo, siendo lo que yo soy o lo que yo era, Dios me ama. O otra manera verlo: ¿cuántas veces le he fallado a Dios? ¿Qué cosas he hecho en contra de Dios? ¿Cómo he lastimado a Dios en mi relación con Él? ¿Cómo le he desobedecido? Y sin embargo, ¿cuántas veces y cómo Él me perdona? Entonces Jesús me pone un parámetro de decir: no es nuevo que os améis unos a otros. Lo que sí es nuevo es que les voy a poner la vara muy alta. Y la vara tan alta es como Él nos ha amado. Por eso Pedro le dijo a Jesús: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? 7 veces. Y Jesús dice: 70 veces 7. Y eso me habla de todo tiempo, en todo momento. Y es la manera en que nosotros debemos de conducirnos. Por eso Juan está tan enfocado en la iglesia, decir: a ver, acuerden lo que hemos recibido, que Dios nos ha dicho que amemos, pero nos están ofendiendo, ama. Pero nos quieren dividir, ama. Pero quieren dañarnos, tú sigue amando. Porque tú no eres como los hijos del diablo, tú eres como un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque las características del diablo, lo dijimos ahorita, son aquel que practica deliberadamente el pecado y vive haciendo las cosas que a Dios no le agrada. Esa es una característica que dijimos ahorita. Otra característica que dijimos: que no hace justicia. En otras palabras, no hace lo que a Dios le agrada. Y lo que estamos hablando, uno que es hijo del diablo no ama a su hermano. Mira, veamos otros versículos que ya hemos leído. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9.
Y aquí nos vamos a poder nosotros analizar si amamos o no amamos a nuestros hermanos o de qué manera estamos viviendo. Primera de Juan 2:9 dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Recuerden que empezamos diciendo que la carta de Juan, la primera parte, me dice que Dios es luz. Y quería Dios que caminemos o vivamos en luz y no en tinieblas. Entonces, el que aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Ahí mismo, pero el versículo 11, nos brincamos tantito. Primera de Juan 2:11 dice: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. O sea, me habla alguien que aborrece a su hermano, está en tinieblas, tanto así que no puede ver lo que hace ni lo que está haciendo. Si regresamos ahí al capítulo 3, en el versículo 13, Juan le está diciendo a la iglesia esto: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Por qué le dice esto otra vez? Porque ellos estaban siendo aborrecidos, empujados, avergonzados, discusiones, divisiones. Interesante, porque pareciera que Juan les recuerda lo que Jesús dijo en el libro de Juan capítulo 15 versículo 18 y 19. Juan 15, 18 y 19 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y creo que aquí tenemos nosotros que entender y ver eso. Dentro de la iglesia puede haber gente, y va a haber gente que aparenta ser hijo de Dios, pero no son cristianos. Yo lo he dicho en unas ocasiones, ¿no? No, si tenemos una caja de galletas y metemos piedras, ¿esas piedras se convierten en galletas? No. No porque metemos a alguien a la iglesia o viene a la iglesia quiere decir que es cristiano. Entonces tú tienes que entender y verlo de esa manera. Dentro de la iglesia, quieras o no, hay trigo y hay cizaña. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo también. Y hay gente que viene a traer división, a traer pleitos y traer contiendas. Pero la iglesia tiene que aprender y estar consciente y ser diferente. Y vivir no como el mundo. Y entender que va a haber gente que va a aborrecernos. Y entender algo, no pasa nada. Si a Jesús lo aborrecieron, a mí también me van a aborrecer. Si hablaron mal de Jesús, a mí también me van a hablar mal de mí. Si a Jesús lo rechazaron, a mí me pudieran también rechazar. ¿Quién es? Gente de la iglesia, claro. Pero tengo que entender dos cosas. O no son hijos de Dios. O dos, tengo que amarlos a pesar de. Y eso de repente puede ser lo difícil. Ahora, ¿qué es aborrecer? Aborrecer puede ser odiar o no amar. Y muchas veces, o más bien nunca vamos a decir nosotros: yo aborrezco a mi hermano. Pero a lo mejor somos muy dados simplemente a decir: creo que no lo amo. Bueno, el no amarlo y el aborrecerlo es lo mismo. Porque aquel que no ama a su hermano es lo mismo que aborrecer. Mira lo que dice el versículo 17, ahí mismo en primera de Juan 3:17. Dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y ahora me muestra otra característica de los hijos del diablo. No solamente no hacen lo que a Dios no le agrada, no solamente mienten, no solamente no aman a su hermano, sino que ahora incluso cierran su corazón ante la necesidad de su hermano. Ahora, yo quiero que aprendamos. Está hablando a la iglesia, hacia gente de la iglesia. ¿Qué me refiero? ¿Qué quiero dar a entender?
Un hijo de Dios tiene que estar al tanto de la necesidad de tus hermanos. O sea, nosotros tendríamos que ver la necesidad que tiene mi hermano. Y me dice ahí, si yo tengo bienes, si yo tengo lo necesario, si yo tengo lo que es correcto, y ves a tu hermano en tu necesidad, tú no puedes cerrar tu corazón y decirle, pues Dios te bendiga, voy a estar orando por ti. La Biblia me habla que tú tienes que estar dispuesto a darle, proveerle de lo que Dios te ha dado, para que puedas mostrar el amor de Dios que está en ti. Pero eso es en la gente de la iglesia, porque muchas veces nos la pasamos ayudando al muchacho que está en la esquina, a la gente que tiene necesidad y todo. Pues, ¿es bueno? Sí, es bueno. Pero la Biblia siempre me habla que yo tengo que proveer y ver primeramente para los de mi casa. Y cuando hablamos de la casa, hablamos de la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, no estoy hablando solamente de esta iglesia Vivo en Ti, sino todo aquel que es un hijo de Dios y tiene una necesidad y tú le puedes proveer, tú le puedes o le debes de ayudar, o le debemos de ayudar. ¿Por qué? Porque es manifestar lo que Dios ha puesto en nosotros, el carácter de Dios en nosotros. Y no solamente eso, la provisión que Dios está en nosotros. Entonces, la característica de alguien que es hijo del diablo es alguien que cierra su corazón ante la necesidad de sus hermanos. Otra característica, que no mora el amor de Dios en él. Este amor sacrificial, este amor diferente, este amor que tiene que haber entre unos y nosotros. Y entonces Juan pone un ejemplo en el versículo 12. En el versículo 12 dice de esta manera: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Saben la historia de Caín y Abel? ¿Sí? El que no se la sepa, si quiere ir a Génesis capítulo 4 versículo 3, ahí vemos la historia de Caín y Abel. Y entonces me dice que Adán y Eva tuvieron unos hijos, que es Caín y Abel, y ellos vinieron a ofrecerle a Dios una ofrenda. En el versículo 3 me dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Cada uno de estos personajes, Caín y Abel, traen una ofrenda que Dios había pedido, y uno lo hace como Dios lo pidió, que es Abel, y Dios vio con agrado su ofrenda. Caín trae una ofrenda de su esfuerzo, pero no como Dios lo había pedido, y Dios no ve con agrado a Caín. Caín se enoja, Caín se molesta, y entonces se levanta contra su hermano, va y lo mata, le dice: vamos al campo. ¿Y qué es lo que hace Caín? Mata a Abel. Después de ahí, Dios le pregunta a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Y qué contesta? ¿Se acuerdan lo que contesta Caín? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Entonces, vemos un ejemplo tan claro. Lo que Juan está diciendo es: a ver, somos una familia, somos hermanos. Dentro de la iglesia hay gente que son del diablo, hay gente que son de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, tú no puedes actuar como Caín, porque lo que hizo Caín fue movido por Satanás, llevarlo a Caín a pecar y a matar. Por eso cuando dicen él es homicida desde el principio, es porque él hizo pecar a Caín de esta manera. Cuando dice, Jesús dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y habla de mentiras,
Porque desde un principio lo que hizo Satanás es mentirle a Adán y a Eva. Entonces él hizo pecar desde un principio. Él fue homicida desde un principio. Y lo que está haciendo Juan es dando un ejemplo, es decir, no podemos ser como Caín. Tanto así que Dios le dice, ¿y tu hermano? Y él dice, a mí no me importa mi hermano. ¿A poco yo soy guarda de mi hermano? Y Juan dice, no podemos ser así. Bueno, el mismo ejemplo es lo que Dios está diciendo es, tú ves la necesidad de tu hermano, tú no puedes decir, a mí que me importa mi hermano, o acaso yo soy guarda de mi hermano. Yo no puedo pensar ni actuar de la misma manera. Al contrario, si soy un hijo de Dios, si yo soy camino como Dios, tengo que ser justo, agradándolo, haciendo lo que Él quiere. Y eso me impulsa a ver la necesidad que hay en mi hermano, para que él pueda suplir la necesidad que está teniendo. Por eso, si regresamos a Juan, a la primera carta de Juan, en el versículo 12, por eso dice ahí, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Va a haber momentos en que la gente se puede levantar contra ti porque haces lo correcto y porque no haces lo que ellos quieren. Simplemente. ¿Hay consecuencias? En el versículo 14 me dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y aquí está Juan diciendo, hay una gran diferencia. Tú has pasado de muerte a vida. Bueno, tienes que amar, tienes que ser diferente. No puedes actuar como actúa el mundo. Eres diferente. Pero si tú no amas a tu hermano, permaneces en la muerte. ¿Sí? Entonces, no solo están en tinieblas, no solo están cegados, sino que aún permanece en la muerte. Versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es ¿qué? Homicida. Recuerden que estamos viendo como el ejemplo de Caín. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, un homicida me pone en el mismo lugar que Caín, que mató a su hermano. Ahora, hay una manera de poder entender qué es un homicida. ¿Por qué? Porque si yo les preguntara el día de hoy, ¿cuántos de ustedes han matado a alguien? Bueno, si lo han hecho, no levanten la mano. No nos queremos asustar, ¿verdad? Pero de repente ahí pudiéramos decir, no, pastor, claro que no. Pero a lo mejor sí lo has hecho desde el punto de vista de Jesús. Mira lo que dice Mateo capítulo 5 verso 21 y 22. Y otra vez, Jesús de repente pone un estándar bien alto, un estándar mucho más alto que nos podemos imaginar. Mateo 5, 21 y 22 dice así: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso es lo que dice la ley. Pero mira lo que Jesús dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano. Aquí la pregunta sería, levante la mano, ¿quién alguna vez se ha enojado contra su hermano, con alguien de la iglesia? Levante su mano, pero así en alto, así sin vergüenza y sin pena y sin nada, ¿verdad? Los que no levantaron la mano se me hace que están mintiendo, ¿verdad? Se me hace. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. También no solamente nos hemos enojado, a veces le hemos dicho, ay, es que es muy necio ese hermano. Y cualquiera que le diga fatuo puede ser tonto, quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Cuántas veces no hemos caído en este error? ¿Cuántas veces no hemos caído en enojarme, en pelearme, en molestarme, en decirle tonto, decirle necio, enojarme contra mi hermano?
Dios me pone una vara muy alta. Y esto me hace entender algo. Yo debo de cambiar. Yo tengo que tener misericordia, paciencia, amor, todo, porque eso es lo que Dios nos pide. Ahora veamos las características de los hijos de Dios, porque ya estuvimos hablando de características de los hijos del diablo. En el versículo 14, si regresamos ahí a primera de Juan 3:14, me dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Un hijo de Dios es alguien que estaba muerto, pero ahora tiene vida. Contrario a lo que la naturaleza nos indica, ¿no? Porque normalmente estamos en vida y pasamos a muerte, pero el que está en Cristo completamente es al revés. Porque el que me dice su palabra, que el que le oye, el que cree en Él, tiene vida eterna, y dice que ha pasado de muerte a vida. Cuando alguien está en Cristo, ya no estamos en tinieblas, ya no estamos muertos espiritualmente, ahora tenemos vida eterna en Él. Y cuando alguien ha pasado de esa muerte a vida, entonces puede amar a su hermano. ¿Por qué? Porque el amor es un fruto del Espíritu Santo. La Biblia me dice: mas el fruto del Espíritu es amor. Y ese amor se manifiesta en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Pero el fruto de alguien que ha nacido de nuevo es amor. Lo que va a brotar en su vida es el amor. Verso 16: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y entonces Juan me dice: ¿has conocido el amor de Dios? ¿Cómo has conocido el amor de Dios? Bueno, lo hemos conocido en que Él puso su vida por nosotros. Bueno, así como Él te ama y así como Él estuvo dispuesto a poner su vida por ti, de la misma manera tú debes de estar dispuesto a poner tu vida ¿por quién? Y eso es muy difícil. Porque si yo te preguntara a ti como papá, ¿estarías dispuesto a dar la vida por tu hijo? Yo que la mayoría diríamos sí. ¿Estarías dispuesto a quitarte un órgano, dárselo a tu hijo? Yo que diríamos que sí. A un hijo, ¿estarías dispuesto a quitarte un órgano y dárselo a tu papá? Yo creo que la mayoría diría sí. Pero si yo te dijera, ¿estarías dispuesto a quitarte un órgano y dárselo a tu hermano de la iglesia, de vivo en ti, que a lo mejor ni conoces y que está sentado al lado de ti? ¿Para qué no es tan fácil? Ese es un ejemplo que tenemos que aprender a amar a nuestros hermanos. Ahora, nunca esperamos que vamos a caer aquí en la iglesia a pedir: hermano, ¿quién quiere dar un riñón o algo así? ¿Verdad? No caeríamos en eso. Pero estoy dando un ejemplo de cómo a veces decimos que podemos amar y a veces no amamos de la manera en que Cristo nos ha amado a nosotros. En el versículo 16 me dice: en este hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por Él. Esto me habla de conocer el amor. Alguien que es un hijo de Dios conoce el amor de Dios. O sea, no hay ninguno de nosotros que seamos sus hijos que digamos: es que realmente yo no sé si Dios me ama. Claro que sabes. ¿Cómo sabes que Dios te ama? Que fue a la cruz a dar su vida por ti en el Calvario. Que Él fue y entregó todo para que nosotros podamos tener vida. Por eso Juan, en el libro de Juan capítulo 15, versículos 12 y 13, Juan 15, 12 y 13 dice: este es mi mandamiento. Jesús lo está diciendo, que os améis unos a otros. Ya lo sabíamos, pero Él dice: como yo os he amado. En el versículo 13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y otra vez, Dios quiere que tú puedas mostrar tu amor aún a aquel que no te habla, que actúa mal, que te ofende, incluso que te aborrece.
incluso que se levanta contra ti, incluso que te puede incluso hasta amenazar. Y otra vez, estamos hablando gente de la iglesia, específicamente gente de la iglesia. Incluso dice el versículo 18, primera de Juan 3:18, dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O sea, dice Juan, es bien fácil de dientes hacia afuera, ¿no? El decir te amo es religiosidad, es religión. Es ser religioso. Yo amo a todos. No, Dios me ama tanto que a todos los amo. Eso es vivir una religión. Vivir la verdad es con hechos y en Cristo. De esa manera tengo que amarlo. ¿Cómo puedo decir que esa gente ama? Porque ayuda, porque cuida, porque provee, porque ora, porque está al tanto, porque perdona. Es alguien que vive de esa manera. Verso 19: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Creo que en estos versículos lo que está diciendo es: cada uno nos debemos de examinar. Quizás a algunos se van a dar cuenta, su propio corazón le va a mostrar que no están amando ni actuando correctamente. Algunos quizás se van a dar cuenta que no están haciendo lo correcto. Pero si aún así no se dieran cuenta, Dios, que sabe todas las cosas, se los va a mostrar. ¿Cómo es esto? Dios, a través de su Espíritu Santo, puede estarte en este momento mostrando, evidenciando, diciéndote el nombre de una persona, trayéndote a la mente o alguna persona o alguna situación en la cual tú viviste, actuaste, te conduciste, que a Dios no le estaba agradando. A lo mejor en aquel tiempo ni cuenta te dices, lo viste normal, pues ni modo. Si no le caigo, pues ni modo. Si no me quiere hablar, pues ni modo. Pero hoy a lo mejor al estar leyendo esto, dice, ¿sabes qué? Yo tengo que ser diferente y no ser como ellos. Porque el mundo, ¿sabe lo que el mundo enseña? El mundo enseña es: yo te amo si tú me amas. Es que yo te amo. Yo también. Es que ya no te amo. Pues yo tampoco te amo. El mundo enseña eso. Dios no muestra eso. Dios te dice: yo te amo aunque tú no me ames. Y si tú me amas, yo como quiera te amo, porque yo te amé desde la fundación, desde antes de la creación del mundo. Con amor eterno te he amado. Ya no te amo, Dios. No importa, yo te sigo amando. Dios no puede negarse, porque Dios es amor. Y creo que es importante que hoy nos examinemos. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo es tu comportamiento? ¿Cómo has actuado? Ahora, puede ser que a ti te hablaron mal, te trataron mal, te lastimaron, te hirieron a alguien. ¿Qué tengo que hacer? ¿Amarlo? ¿Perdonarlo? Y simplemente, la Biblia me muestra que si alguien te da una bofetada, ¿qué tenemos que hacer? Si te dan una mejilla, ¿qué hay que hacer? Poner la otra mejilla para que me peguen. Bueno, golpéame una vez, otra vez. No, eso no se refiere. Me habla de que si alguien te dio una bofetada, tú estés dispuesto a poner la otra mejilla, no para que te pegue. O sea, eso no se trata de que, bueno, deja que te sigan lastimando y dañando y golpeando y diciendo. No, de eso no se trata. Se trata de que aunque me has dado una bofetada, yo puedo poner mi mejilla para saludarte de beso. Eso es amor. No guardar rencor, resentimiento con tal persona, sino que poder caminar en el amor como Dios nos lo ha dicho. Versículo 22. Hay una recompensa. Dice: y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él,
porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, los hijos de Dios hacen su voluntad y como recompensa vamos a recibir lo que Dios nos puede dar. Importante, todo esto siempre es conforme a su voluntad. Dios no me va a dar algo que no es lo que Él quiere para mí, pero yo puedo entender que mis oraciones no serán estorbadas porque yo soy un hijo de Dios y estoy haciendo su voluntad. Verso 24 dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Un hijo del diablo permanece en muerte, está cegado, pero un hijo de Dios permanece en él en una comunión continua. ¿Qué tipo de persona soy yo? ¿Qué tipo de persona eres? Hemos visto características de gente que se le llaman hijos del diablo, y no quiere decir que están poseídos, ¿verdad? Son del diablo, y no, sino son gente que no hacen lo que a Dios le agrada. Y hay hijos de Dios que aman, obedecen y hacen lo que Dios le agrada. La pregunta de hoy para terminar es esa: ¿qué tipo de persona eres tú? ¿Qué tipo de hijo eres tú? A lo mejor te han lastimado, te han herido, te han dañado. Algo que yo lo hemos mencionado muchas veces aquí en el altar, en el púlpito, es que Dios nos ha permitido estar recibiendo gente a veces de otras iglesias que muchas veces han sido lastimados, dañados, heridos, y yo lo veo como un privilegio de parte de Dios, porque Dios nos permite traer personas que a través de la palabra, no yo, no nosotros, sino a través de la palabra pueden ser sanados. Pero para poder ser sanados necesitas obedecer lo que Dios te está diciendo. A veces nos es difícil perdonar y pensamos que si yo no perdono, la otra persona va a sufrir, y eso es una mentira. Aprendamos algo: el perdón no es si lo siento o no lo siento, el perdón es una decisión. Número 2, el perdón es para mí, no es para la otra persona. Porque yo puedo estar molesto con alguien, enojado con alguien, y la otra persona comiendo, viviendo como si nada, y nosotros con todas las tripas hechas así nudo, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Ir con Dios y decir: la perdono. Y cuando yo le perdono, viene un descanso para mi vida. Y cuando yo lo perdono, yo puedo mostrar lo que Dios realmente está haciendo en mi vida. Y la otra persona, me toca orar por ella. ¿Pero para qué? Dios, castígala, acábala. No, perdónala, porque no sabe lo que hace. Dios, bendícela. Dios, que te pueda conocer. Dios, restáurala. Pero yo tengo que ir con Dios, porque necesito ser sanado, restaurado, confortado por Él. Creo que el día de hoy esta enseñanza me ayuda a entender que si soy un hijo de Dios, yo tengo que amar a mi prójimo, pero tengo que venir a Él para que Él me restaure. A veces decimos: es que lo que yo estoy viviendo está muy difícil. Bueno, creo que Juan escribe esta carta porque lo que está pasando a esta iglesia es muy difícil. ¿Te puedes imaginar? Un grupo de personas de la misma iglesia trayendo división, trayendo confusión, trayendo desánimo, dañando a la iglesia, lastimando, hablando en contra de Jesús. Por eso en el versículo 23 Juan está dando ese mandamiento. Dice: este es su mandamiento. Número 1, porque ese es el problema que estaban teniendo. Número 1, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Había entrado ese grupo de personas a tratar de mentir en relación a que Jesús no era el Hijo de Dios. Y número 2, que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. 2 cosas. Si hoy te vas con estas 2 cosas, perfecto. Tienes que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y número 2, tienes que amar a tu hermano como Él nos lo ha mandado. Pero me han lastimado,
pero me han gritado, pero me han ofendido, pero me han, perdona. ¿Cuántas cosas no hemos hecho a Dios y Dios nos ha perdonado? ¿Cuántas veces no hemos ofendido a Dios y Dios nos ha perdonado? Tengo que hacer, tengo que perdonar. Porque si yo amo, porque si yo perdono, entonces voy a evidenciar que conozco a Dios y que estoy en vida, en luz. Soy un hijo de Dios y soy diferente. No me puedo ni debemos comportarnos como los demás. Por eso nosotros como iglesia, y lo hemos enseñado, nosotros no nos molesta, nosotros no prohibimos, nosotros nunca vamos a decirles que ustedes no pueden ni hablar, ni convivir, ni participar con otros hermanos de otras iglesias. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo en Cristo y tenemos que amarnos. Y la mejor manera de vivir es agradando, viviendo en justicia, haciendo lo que Dios quiere.